Muy bienvenidos a otro episodio de Future Talks. Hoy tenemos un tema muy especial, es el tema del futuro de las ciudades. Y para hablar de este tema, la verdad que tengo un invitado especial, alguien que admiro mucho y que ha asumido el desafío gigante de transformarse en un pionero y construir una ciudad, y vamos a charlar un poco de eso. Así que es uno de los grandes emprendedores de la Argentina. Gracias por venir, Edu Bastita, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Fer, por la intro. Un poco exagerada, pero bueno, muchas Yo gracias. la verdad que pienso en un emprendedor y por características, eso vos encajás perfecto, digamos, ¿no? Desde muy chico, por tu optimismo, por tu carisma, por tu voluntad, por tu capacidad de hacer, digamos, ¿no? De otras empresas, Plaza Logística. Me acuerdo de Capone cuando éramos muy chicos todavía. Pero bueno, ahora estás emprendiendo este desafío de Colonia Más que realmente es como en el pasado los pioneros se llamaban, ¿no? Las personas que fundaban ciudades, ¿no? Hay muchas historias a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Te sentís un pionero? ¿Sentís ese peso del pionero de decir, bueno, acá vamos a fundar una ciudad? Hay un poquito de eso, en el sentido de lo que significa este renacer de Colonia, porque Colonia es una ciudad que tiene un legado histórico increíble. Es de 1600 Colonia, ¿no? Más o menos se fundó. Sí, una de las primeras ciudades de Sudamérica y donde hubo un bagaje histórico muy importante de lo que fue el origen de las conquistas españolas y portuguesas que se disputaron la ciudad varias veces. Entonces todo ese bagaje histórico para nosotros es un punto de arranque espectacular, ¿no? Y nosotros de alguna manera tenemos esta geografía increíble, esta tierra que es prácticamente la mitad de la ciudad actual de Colonia en términos del eje urbano, donde estamos intentando construir el futuro. Edu, ¿cómo nace Colonia Más, digamos? ¿Qué es el punto de partida de eso? Bueno, obviamente lo de tu papá, pero contá un poco cómo es la historia reciente de ese proyecto. Bueno, la historia es gracioso porque cuando mi viejo compra la tierra, él había vendido un campo en el norte argentino y estaba un poco pensando en diversificar y pensando en invertir en Uruguay. Y de casualidad cruza por Colonia y se encuentra con este lugar. Era una sucesión familiar que tenía algún grado de dificultad, así que él la esperó y terminó comprando esta tierra. Y me acuerdo yo cuando yo era chico que él siempre decía que sentía que era un lugar, realmente es un lugar mágico en términos de su naturaleza, las playas, arroyos, lagunas. Y él decía, para hacer algo diferente. Ya de chico me quedó eso, ¿no? Él hablaba de una ciudad donde no hubiera tantos autos, donde estuviera integrada con la naturaleza. Y bueno, muchos de esos bagajes, algunos cambiaron, pero muchos de los bagajes que tenía ese origen incipiente de mi viejo, hoy los Fueron los que te mantenemos. inspiran, digamos, o inspiran hoy un poco el master plan que están armando, que a grandes rasgos busca duplicar la población de Colonia prácticamente, ¿no? Sí, Más Colonia es una extensión con cierta densidad del eje urbano de la ciudad de Colonia. Es una ciudad relativamente densa, ¿no? Nosotros buscamos hacer ciudad. ¿Qué significa hacer ciudad? Es en buena medida que haya la existencia de espacios públicos compartidos, que haya integración con la naturaleza, que haya servicios, que haya vida urbana, ¿no? Que en la vida no transcurra en el espacio privado, ¿no? Sino En el que espacio transcurra en los, público. en los espacios públicos. Y eso es mucho de lo que buscamos tanto con el proyecto urbanístico como con muchas de las iniciativas que tenemos en el marco de la creación de la ciudad. Bueno, es muy curioso eso que decís, porque en el origen de las ciudades, obviamente, bueno, Harari, viste, dice eso de la dominación de la agricultura fue el principio de las ciudades, ¿no? De los pueblos. Que después apareció la necesidad de seguridad de las murallas y los señores feudales, etcétera, etcétera. Y después las profesiones, digamos, que se fueron encallando justamente en las ciudades, que era el zapatero, el artesano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vos hablabas de algo más. ¿Qué es lo que pensás que la gente va a ir a buscar a Colonia Más o a una ciudad del futuro, ¿no? Bueno, está bueno lo que decís porque efectivamente mucho de lo que tuvo que ver con el origen de las ciudades, tanto en términos de sus ubicaciones como en términos de sus geografías, tiene que ver en buena medida con la logística. Yo vengo del palo logístico, Claro. así que me apasiona el tema. Eh, y eso hace que
las ciudades no hayan estado de alguna manera diseñadas para ser vividas, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos los casos de La La Plata, Plata. Miramar, hay ciudades planificadas, pero lejos están de haber sido planificadas como las personas de alguna manera nos gusta vivir, ¿no? Hoy si yo hago una ciudad con densidad baja, voy a tener que generar una cantidad importante de mis movimientos, de mi vida cotidiana, subiéndome en auto, estacionando, ¿no? Eh, pasando por lugares donde no hay vida, ¿no? Porque si yo paso arriba del auto no hay vida. Entonces, mucho de lo que nosotros queremos recuperar y el proyecto urbanístico de Mascolonia es en ese sentido es extraordinario porque combina varios de los elementos del urbanismo moderno, ¿no? Nosotros La llegamos. ciudad de 15 minutos sería, digamos. Exacto, el concepto de la ciudad de las 15 minutos, las macromanzanas, ¿no? Que permiten que haya vialidades para circulación vehicular, pero vialidades para tránsito liviano, para bicicletas, para peatonalidad, la integración con la naturaleza a través de células urbanas que definen lo que yo urbanizo de lo que no urbanizo. Toda la ciudad de Mascolonia va a estar entretejida por un gran parque que conecta a toda la ciudad. Yo voy a poder hacer el 100% de mis movimientos, de mi movilidad urbana a través de la naturaleza, ¿no? Gracias a este formato urbanístico. Y nada, son cosas que nos entusiasman mucho, ¿no? Porque es pensar una ciudad que sería el sueño para vivir y poder hacerla, ¿no? Escúchame, Edu, y hablando de servicios, digamos, o sea, ustedes están trabajando con el Estado uruguayo para poder brindar servicios, digamos, de administración pública, con las universidades también, para que uno pueda capacitarse ahí adentro. Están pensando, digamos, en las áreas comerciales también segmentadas como para que sean accesibles para la gente. ¿Cómo hacen ese entramado que es, nada, vos hablabas de la logística, justamente, la ciudad es una gran complejidad logística, ¿no? Totalmente. Mira, una de las grandes dificultades que tiene el proyecto nuestro es lo que acabas de describir, ¿no? Que nosotros decimos que es la articulación del ecosistema. Nosotros fuimos logrando a lo largo de estos últimos años que todos los estamentos del Estado uruguayo, las empresas de servicios públicos, OCE, UTE, Antel, la Agencia de Innovación, ministerios involucrados con el desarrollo urbano, eh, a nivel local, obviamente la Intendencia, la Junta de Gobierno, las entidades intermedias dentro de lo que es la ciudad actual de Colonia, fuimos sumándolos a ser parte en cuanto a sus competencias de este sueño compartido de crear una gran Smart City o una ciudad del futuro, ¿no? Una ciudad diseñada para las generaciones futuras. Y hoy tenemos un ecosistema integrado que abarca a todas esas entidades que nombraba y obviamente muchas más del sector privado, del mundo del transporte, el mundo de la conectividad, el mundo del desarrollo inmobiliario, sumados en conjunto para hacer esta creación de una ciudad, ¿no? Yo digo que somos una partecita más y realmente somos una partecita ínfima casi de lo que significa crear una ciudad de cero, ¿no? Eh, Empezando por los ciudadanos, o sea, Claro. ya tenemos hoy más de 400 futuros más colonos, como llamamos nosotros, Esos que son son 400 personas que ya están comprando su casa, digamos, exacto, ¿no? que compraron en los primeros fideicomisos que se lanzaron en el Pozo y que son pioneros de la ciudad, ¿no? Gracias a ellos la ciudad va a existir, porque estos primeros valientes, digamos, fueron fundamentales para que la ciudad exista, ¿no? Y estás coordinando con empresas tecnológicas también, porque un poco tu mirada también viene como del hub de la tecnología y bueno, tu idea un poco también es crear una ciudad que pueda ser como un ecosistema tecnológico regional, me entiendo, ¿no? Bueno, totalmente y de ahí viene una de nuestras dos grandes inspiraciones, ¿no? Yo cuando empezamos con este proyecto, yo venía con la idea de replicar un poco el mundo de la logística, de los hubs logísticos, Mm, una compañía que cofundamos con mi socio que se llama Plaza Logística, mm. desarrolla parques logísticos. Un parque logístico es una infraestructura donde conviven operaciones logísticas de distintas compañías. Trasladado al mundo de los servicios o de la innovación es lo que típicamente conocemos como un hub de innovación, un Silicon Valley, Claro. ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Cuando empezamos a planificar la idea de hacer un Silicon Valley, lo primero que nos llevamos fue una gran frustración, porque hoy las empresas les está costando lograr mantener unidas a sus propias comunidades, ¿no? La falta de presencialidad en las Claro. oficinas, a las empresas de servicios, a las empresas de innovación,
las desmembró de alguna manera, Sí. ¿no? Se perdió el sentido de pertenencia, la cultura, un montón de cosas que son fundamentales para una compañía, porque una compañía Claro, no ese es ni más ni espíritu, menos esa que cultura. un equipo de trabajo. Así que primero nos frustramos y después nos entusiasmamos, porque empezamos a ver que hay una nueva tendencia muy interesante de las compañías a involucrarse con la urbanización de sus propios empleados, con la propuesta residencial de sus propios empleados, Bueno, en ¿no? Silicon Valley pasó un poco porque se fueron los costos de vivienda muy altos y tuvieron que salir, digamos, a ofrecer Exactamente. vivienda barata, digamos. Exacto, hubo un proceso de gentrificación que Claro. hizo que las Google, las Amazon empezaran a involucrarse con una solución residencial para sus empleados. Y hoy en día ya prácticamente todas las grandes compañías tecnológicas, y no tan grandes del mundo, están empezando a ayudar, a fomentar, a articular distritos, nuevos distritos, para sus propios empleados. Y esto es muy interesante porque no es ni más ni menos que lo que ocurría antes. Claro, en la fundación de viejas ciudades, de hecho, en el interior se creaba la fábrica al lado de un campo y pues la escuela y era una familia por ahí la que creaba todo un entorno urbano, ¿no? Exacto. Era muy común, en Argentina tenemos miles de casos, que las compañías se involucraran con la solución de vivienda de sus Claro. empleados, generando un efecto de comunidad, ¿no? A través De del vivienda y de desarrollo. educación, de escuelas, Exacto, Ujú, de ciudad. ujú. Pero es muy interesante esto porque si lo pensás desde un plano conceptual, trabajar para una compañía era mucho más que un sueldo, una compensación, un lugar de laburo. Era ser parte de una comunidad. Era una invitación mucho más profunda el venir a trabajar conmigo que vení que te pago tanto, ¿no? Y trabajás desde tu casa, como muchas veces ocurre ahora. Bueno, esto está volviendo a ocurrir. Y a tu pregunta inicial, es posiblemente uno, en mi opinión, de los principales factores de reconfiguración de las ciudades en el futuro, ¿no? Ciudades que se van a empezar a reconfigurar en el sentido de la necesidad de recuperar esta lógica de comunidad, ¿no? Las empresas lo necesitan. Las empresas son equipo de trabajo. Claro. Digo, uno tiene el rol de empleado, raso, el otro gerente, el otro accionista, director, pero no son más que equipos de trabajo con distintos roles. El hecho de haber perdido esa presencia física, ese intercambio físico, está haciendo un daño enorme en esa lógica de identidad física o de comunidad de las compañías, ¿Y no ¿no? pensás que las nuevas tecnologías tipo la realidad aumentada o la realidad virtual vayan a servir para moderar eso o no? Bueno, yo creo que no, nunca se sabe, ¿no? Nunca Con se las nuevas sabe, sí. tecnologías nunca se sabe. Eh. Pero la sensación que da es que cuanto más avanzan Porque era las un poco la premisa, tecnologías, viste, en la pandemia, la idea de no, me voy a vivir al medio del bosque, ¿no? Y después eso, como vos decís, se pinchó un poco. La gente dijo, bueno, pero acá no es tan safe, viste, como que empezó a pasar lo que vos describías, digamos. Tengo que hacer 8 cuadras, 8 horas para llegar a un lado. Y volvió un poco también el deseo de la gente de vivir en comunidades, en ciudades, digamos, que son como comunidades, más de la mitad de la población vive en ciudades, digamos, ¿no? sí, hay una necesidad humana de esto de estar cerca, ¿no? De juntarnos, de vernos, de estar presencialmente cerca. Y, y no, es difícil saber si en algún momento la realidad aumentada va a ser tan avanzada que Mm. reemplace eso. Me cuesta creerlo, ¿no? Porque está en la naturaleza humana. Pero bueno, ya hoy en día a nada Ya podemos decir que no, sí, ¿no? sí, que no sea posible. Exacto. Escuchame, Edu, y vos hablas de Silicon Valley. ¿Ves otros modelos como Songdo, como Masdar? ¿Estás mirando esas otras ciudades que surgen en diferentes lugares del mundo? Muchas por ahí con algún apoyo público también, ¿no? Mm. Pero, ¿qué ves de todas esas experiencias? ¿Alguna que te parezca relevante, o te guste o te inspire? Bueno, nosotros estudiamos mucho lo que se hace afuera y hay casos que son más comparables y otros no tanto, Mm. pero hace relativamente poco, hace unos 6 meses, nosotros logramos el apoyo del Fraunhofer Institute. El Fraunhofer Institute es un instituto, un think tank de origen alemán, es el think tank más grande del mundo Mm. hoy. Y ellos están liderando los esfuerzos de Smart City a lo largo del mundo, donde están los más conocidos de Line, los de Sí. Oxagon, los de los árabes y otros por ahí no tan reconocidos. Son ellos los que están hoy ayudándonos a
armar el ecosistema y el entramado de las entidades públicas del orden nacional, local, empresas privadas, compañías privadas y distintos actores dentro de Mascolonia, ¿no? Y para nosotros Fraunhofer es como una especie de atajo espectacular, Claro. ¿no? Porque ellos, al tener tantas experiencias en todo el mundo, lo que nos permiten es evitar mucho del costo del pionero, ¿no? Porque Claro. uno se lanza La con curva de una nueva aprendizaje. tecnología, con... Exacto, la curva de aprendizaje de alguna manera la simplificamos. Pero sí, hoy estamos mirando un montón de casos y aplicando conceptos de lo que llamamos en el mundo Smart City, Mm. que no es solo Sí. tecnología, ¿no? Sino que tiene que ver con esto que Datos. hablábamos, y el formato urbanístico, el concepto Smart, de ser un concepto muy vinculado con la implementación específica de la tecnología dentro de lo que es la vida urbana, fue mutando hacia un concepto de vivir mejor, ¿no? Lo que en el fondo queremos es vivir mejor. Mm. La tecnología es una herramienta más, pero lo que buscamos es vivir mejor. Tenemos un montón de casos implementados en el área de movilidad que ya hemos implementado y que estamos en vías de implementar. Ya dentro de Mascolonia, digamos que eso que sensorizaciones, ese tipo de cosas, Bueno, digamos. nosotros, dentro de lo que es la propuesta de Mascolonia, ya nuestros desarrollos vienen con propuestas de car sharing, de cocheras, ¿no? Son cocheras más chicas para vehículos eléctricos. Tenemos un centro que se está construyendo, un centro de movilidad eléctrica, que lo que va a hacer es fomentar mediante alquileres y ventas de equipos eléctricos, monopatines, bicicletas, etcétera. No tenemos cocheras subterráneas, los edificios de cocheras son reconvertibles, aspiramos a una ciudad sin cocheras Sí. de acá a unos años, pero tampoco podemos ir en contra de la realidad. Si Obvio, nosotros la no realidad, hacemos claro. cocheras de entrada, eh, tendríamos un ¿A cuánto problema en está el de inicio, Colonia, ¿no? de la ciudad de Pegado, Colonia? es Al una lado. continuidad de la ciudad, es todo el este, son casi 7 kilómetros de costa que arrancan a 800 metros del puerto y es todo el este de la ciudad. Tenemos unas ventajas naturales increíbles de playas de arenas blancas, muy, muy lindo Muy lugar. buen atardecer, dicen, ¿no? Sí, no, el lugar es un paraíso y eso también motiva mucho porque estás desarrollando una ciudad en el marco de un paraíso, ¿no? Estos 400 pioneros, ¿cuándo arrancan a vivir ahí? Bueno, nosotros ya arrancamos las obras de infraestructura hace 1 año y medio y los primeros 4 edificios los empezamos a construir ahora hace 3, 4 meses. Esos edificios se van a estar concluyendo entre fines del año que viene y el 2027, ¿no? Ahí vamos a estar inaugurando unas 450 unidades, más las que arranquemos a construir de acá al año que viene, que también se van a estar inaugurando entre fines de 2027 y 2028. Así que para finales de 2028 ya vamos a tener casi 1000 unidades terminadas, ¿no? Así que ahí ya va a empezar a cobrar Y vida la esos son ciudad. todas desarrolladoras las que están trabajando con ustedes, fondos de inversión y también empresas tecnológicas que están invirtiendo en desarrollar, digamos, sus oficinas y sus empleados Y y sus todo eso. viviendas. Sus viviendas. La novedad es que cuando nosotros hablamos con las compañías de tecnología, hoy es difícil que te respondan una pregunta tan sencilla como ¿dónde estás? Claro. Yo arranco preguntándoles, ¿ustedes dónde están? Entonces te responden, estamos en Buenos Aires, en Montevideo, en Madrid, en Córdoba. Digo, ¿y por qué cuando te pregunté dónde estás me respondiste estas 5 ciudades? Te miran raro, ¿viste? Claro. No, bueno, porque son lugares donde tenemos oficinas. Digo, oficinas. ¿Y las oficinas son de ustedes o no, las alquilamos? ¿Y se usan? No, bueno, casi nada, las de Córdoba un poquito más. Que yo digo, o sea que cuando yo te pregunto dónde estás, me respondes nombres de ciudades donde alquilás oficinas que casi Que no no va se nadie. usan. Es espectacular porque todavía hay una situación de confusión o de un paradigma de que las compañías están perdiendo de verdad su identidad física, muchas compañías, ¿no? Y esto que al principio fue visto como una gran oportunidad, ¿no? Del trabajo remoto, de la flexibilidad, etcétera, hoy les está generando un montón de problemas, ¿no? Están índices de rotación en picos históricos, y un conflicto en la entidad de la compañía, ¿no? De no estar logrando generar la cultura, la Baja de sensación de productividad. equipo, exacto.
Así que nada, es un lindo desafío que nosotros estamos atacando el corazón de ese desafío y lanzando proyectos muy lindos de la mano de las compañías para que puedan crear sus propios distritos, ¿no? Distrito biotecnológico, distrito fintech, distrito cripto, gaming, cuántico surgió ahora como un Mirá qué proyecto muy loco. interesante. Bueno, y en eso estamos Bueno, y trabajando. con blockchain también, que hay una DAO que organiza la ciudad Sí. o algo así. Una DAO es una organización descentralizada, digamos, para la gente que entienda. ¿Hay algo así? ¿Están pensando alguna cosa por el estilo de autogobernanza? ¿Cómo es eso? Sí, cuando hablo de este tema se asustan en Uruguay porque dicen, ¿qué van a hacer de gobierno? Y Claro. yo no. Nosotros la blockchain la vamos a aprovechar mucho, de hecho Mm, tenemos un par de proyectos ahora que estamos por lanzar muy mm. interesantes con el formato de fraccionamiento, ¿no? De Sí, de tenencias de, tokenización exacto, tokenización y fraccionamiento para tenencia de de activos. inmuebles, de Mm. activos y fraccionamiento de tiempo, que es muy interesante, ¿no? Yo puedo vender en vez de vender un departamento, puedo vender un mes de uso a perpetuidad de un departamento, Como un ¿no? tiempo compartido, una cosa Como así, un un modelo tiempo parecido a eso. compartido, logrando subsanar muchos de los problemas que tuvieron en su momento los tiempos compartidos a través de un smart contract y las virtudes que tiene la blockchain, ¿no? Así que estamos trabajando mucho en eso. Después, adicionalmente, lo que nosotros vamos a tener es una administración centralizada de todos los consorcios de los edificios de Mascolonia. Se va a proponer libremente a los consorcios que quieran adherir. Va a ser mega eficiente. O sea, En vamos a Uruguay hay tener... una ley de consorcios como la Argentina, parecida mm, a es. Sí, consorcio elige una administración, claro. nosotros vamos a crear una administradora que va a ser la más eficiente del mundo, Sí, porque lo hemos hecho en los parques logísticos, lo vamos sí. a trasladar a los consorcios con seguridad a distancia, virtual, combinando con inteligencia artificial. Queremos que las expensas sean literalmente las más bajas que puedan ser. Y en el marco de esa administración de consorcios, en el marco de lo que nosotros como privados podamos tener en nuestra potestad, la idea es compartir muchas de las decisiones que nosotros podamos tener, siempre en marco privado, a través de la blockchain, a los más colonos, ¿no? O sea, que cada más colono pueda tener un voto para decidir, por ejemplo, si en un espacio público que tenemos concesionado y que está en el marco privado ponemos, no sé, una estatua de lo que fuera o un parque de juegos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Poder de alguna manera generar algo chico, digamos, limitado, pero donde podamos dar lugar a que los ciudadanos Ah, como puedan en elegir democracia directa, digamos, un algo poco. así, hacer como una especie de testeo, de una especie de una suerte de democracia directa. Edu, ¿qué te imaginas? ¿En cuántos años vas a duplicar la población de Colonia? Yo creo que nosotros tenemos un escenario de base, Sí. ¿no? Que nos llevaría eventualmente a duplicar la población de Colonia en unos 20 años. Eh, aclaro que Colonia es una ciudad relativamente chica, tiene Sí, solo sí. menos de Sobre todo que se 30.000. mantuvo muy estable a lo largo del Sí. tiempo, ¿no? Como que no creció, sino que mantiene esa cantidad de habitantes hace muchos años. Si todo Uruguay Es fue bastante claro. muy estable en términos demográficos, y Colonia no es una excepción. Colonia tiene 30.000 habitantes hace 60 años, ¿no? Nunca Mm. creció. Y desde hace 60 años no creció. Y nosotros, y hay una novedad muy importante de Colonia del año pasado, que es la confirmación de la instalación de la UDELAR, la Universidad de la República, ¿no? Es la universidad más importante de Uruguay. Mm. Arrancó ya con unos 400, 500 estudiantes. El año que viene apuntan a 3.000 estudiantes y van a crecer hasta eventualmente 10.000 estudiantes, ¿no? Así que imagínense para una ciudad de 30.000 Un montón. habitantes tener 10.000 estudiantes universitarios. Ya de por sí se viene una transformación muy importante de la ciudad de Colonia. Nosotros, más allá de tener ese escenario como escenario base, creemos que todavía es muy difícil de saber, ¿no? Nosotros venimos bien, el crecimiento en nuestras ventas, digamos, la cantidad de adeptos que se van sumando a la ciudad. Es impresionante el interés que genera el proyecto en redes sociales, en distintos ámbitos. eh, pero también uno tiene que ser prudente no sé si Colonia va a tener la capacidad para crecer como han crecido algunos municipios del conurbano Claro. bonaerense que han crecido Pilar. exponencialmente, 10 veces su población en 40, 50 años, ¿no? Tampoco es a lo que aspira la comunidad de Colonia, ¿no? La comunidad de Colonia aspira a un crecimiento
paulatino, moderado, cuidado, ¿no? Siempre protegiendo el medio ambiente, el formato urbanístico, y en eso estamos, ¿no? Muy en línea con lo que la sociedad, con la sociedad Pero te quiere. imaginas que a futuro la gente va a seguir viviendo en ciudades, digamos. O sea, no te imaginas gente fragmentándose, sino al contrario, buscando servicios y acercándose un poco comunitariamente en torno a incluso ideales más fuertes que los que por ahí hoy las ciudades tienen, ¿no? ¿Te imaginas como ciudades más pequeñas pero más integradas? La población quiere vivir en comunidad. La inmensa mayoría de las poblaciones quiere vivir en ciudades, ¿no? Em, como en todo hay excepciones, pero la historia indica que hay una gran mayoría de población que quiere vivir en las ciudades. Lo que pasa es que las ciudades se van expandiendo, las ciudades tan grandes como Buenos Aires se expanden tanto que pasan a generarse núcleos urbanos en sí mismos. Nosotros, salvando las enormes distancias, en el proyecto urbanístico de Mascolonia, Mm. tenemos 3 núcleos urbanos. O sea, solo vamos a alta densidad en 3 núcleos urbanos. El resto de la ciudad es muy homogénea, una densidad media y en algunos sectores Mm. baja, ¿no? Predomina la densidad media, pero tenemos 3 núcleos urbanos claramente identificados, donde ahí va a haber mayor cantidad de vida urbana, ¿no? Y son núcleos urbanos que van a estar relativamente cerca de cualquiera que vive en la ciudad, porque están repartidos en las distintas regiones de la ciudad. Esto lo que te permite es que en esos núcleos urbanos se consolide esa vida urbana. Ahí está el supermercado, ahí está Claro. La oficina. exacto, las oficinas, los servicios, los paseos comerciales, gastronómicos. Ese es el lugar donde nosotros aspiramos que se dé predominantemente esa vida urbana. Edu, bueno, la última pregunta que te hago, te voy a hacer un regalo de los amigos Eh, de Trapiche, un vino que es uh, muy bueno, a vos a mí me gusta qué mucho, bien. así que Pero muchas ese es gracias, el che. pequeño regalo. Y la última Muchísimas gracias. pregunta tiene que ver un poco digo, vamos a un mundo en donde la natalidad está cayendo, ¿no? Y de hecho se habla mucho de esto, de que van a sobrar escuelas, de que eh, por supuesto, Más Colonia aspira a ser un hogar de migrantes, porque está pensado como esas ciudades de antes, digamos. Eh, ¿Qué es lo que vos pensás que a esos migrantes que estás esperando los puede conmover de Mascolonia? ¿Qué es lo que, digo, vos estás diciendo, venía a Mascolonia porque vas a encontrar, digo, ¿no? El Mayflower norteamericano, Ujú. había una hipótesis, ¿qué es lo que va a encontrar la gente que vaya a Mascolonia? Mira, es una muy buena pregunta porque Mascolonia tiene un atractivo enorme que llama mucho la atención, que es Buenos Aires. O sea, nosotros nos compran de Estados Unidos, de Europa, de México, de Brasil, de Colombia, de Chile, y cuando compran Mascolonia, compran Buenos Aires en buena medida. La cercanía y la cantidad de frecuencias diarias. Hoy tenemos 16 frecuencias diarias, 8 horarios que van y 8 que vuelven, Y ¿no? de una hora más o menos el viaje, ¿no? Sí, según el barco, entre 45 minutos y 1 hora y pico. O sea, en promedio 50 minutos, 50 y pico minutos. ¿Esto qué significa? Que estamos tan cerca del corazón de Buenos Aires como podrían ser otras regiones del conurbano bonaerense. Entonces, para nosotros, Mascolonia, a diferencia de otros proyectos urbanísticos que por ahí se dan en regiones más aisladas, está intrínsecamente vinculado con un eje urbano rioplatense, ¿no? Nosotros hablamos del proyecto de Dos Orillas, integrado con la ciudad de Buenos Aires, donde creemos además que tenemos mucho para aportarle a la ciudad de Buenos Aires, porque el centro porteño está bastante alicaído por familias y empresas Sí. que se han mudado hacia las afueras, y creemos que tenemos una gran oportunidad, porque el punto de conexión con Mascolonia es justamente la zona portuaria, para revitalizar ese centro porteño en combinación con lo que es Mascolonia. Nuestro sueño tiene que ver con eso, ¿no? No tiene que ver con un proyecto de una migración lejana, sino que tiene que ver con una decisión disruptiva de vivir entre dos orillas, con todas las ventajas naturales, las playas, arroyos, lagunas que tenemos en Mascolonia, Y el fin de pero semana te vas también al teatro en Buenos Aires. con las ventajas increíbles que tiene la ciudad de Buenos Aires de su oferta cultural y de sus lugares, ¿no? Entonces, esa es nuestra propuesta, ¿no? Es una propuesta de dos orillas. Edu, muchísimas gracias por venir. Un placer haberte tenido en este episodio. Un placer, gracias por invitar. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Future Talks.